Bueno, ya en este momento más operativo de la teórica, veremos en primera instancia el objeto arquitectónico desde su análisis espacio-funcional, como tipo desde los elementos que lo componen. Recordemos, en la teórica anterior habíamos visto el análisis tipológico transversal desde el estudio de las diferencias entre organizaciones espaciales. Y nos referiremos ahora a un caso de estudio también visto en la teórica anterior, que era la Escuela de Formación Olivetti en Hashomer, obra de Sterling del año 1969, para estudiar sus elementos organizativos. Tenemos que pensar que el estudio tipológico es un estudio de ingeniería inversa, donde desde los elementos perceptibles que componen el objeto, eh, establecemos un sistema superior que lo sintetiza en una organización, espacio-funcional. Es así que nos preguntaremos cómo se accede, cómo se circula y recorre, cómo se ubican los núcleos de servicio, baños, cocinas y otros espacios de apoyo en relación a los espacios circulatorios y por último, analizaremos el orden de los espacios principales o protagónicos y secundarios o repetitivos. De manera complementaria también podríamos hacer estudios temáticos referidos al orden de las estructuras en relación a los espacios, al orden de la materialidad del envolvente o a las posibilidades del orden espacial para segmentarse o agregarse. Perdón. Bueno, vemos en la imagen la Escuela Olivetti, al centro una imagen del lobby desde el acceso, desde los edificios existentes, donde observamos el juego de las rampas y la doble altura. Abajo a la derecha una foto aérea contemporánea donde vemos el edificio en su emplazamiento, su relación con el edificio preexistente que amplía y su apertura hacia el paisaje del valle. Más arriba vemos una axonometría donde podemos observar la organización radial del objeto como un espacio protagónico desde el que se proyectan otras organizaciones lineales repetitivas. Luego vemos el análisis tipológico transversal, más arriba, ya estudiando la teórica anterior, donde veíamos el análisis de los elementos que componen el modelo, el modo de ingreso desde el edificio preexistente y desde el paisaje, el modo de circulación desde el lobby acristalado hacia las organizaciones lineales de espacios repetitivos, la situación de los espacios de servicio en relación al orden de los espacios circulatorios y el orden de los espacios principales. El protagónico junto a los accesos, donde concurren accesos y la circulación propuesta como paseo mediante estas rampas que recorren el juego espacial de la doble altura del acceso, y los espacios repetitivos, adicionables o separables, organizados en líneas que convergen al lobby. Ya dijimos, podríamos hacer algunos estudios complementarios que relacionen el orden estructural con el orden espacial, la materialidad, la solución tecnológica, cómo juegan los espacios abiertos con los espacios más cerrados, etc. Bueno, continuando con esta etapa operativa de la teórica, vamos a ir a la segunda instancia donde realizaremos una lectura diagramático-analítico del objeto desde las relaciones con el paisaje urbano. Entonces vamos a analizar las relaciones que se producen entre el objeto proyectual y los sistemas que tienen que ver con los otros objetos materiales, las prácticas sociales y el ambiente. Bueno, como sabemos, un diagrama es una imagen de las relaciones que conforman un objeto. Desde ahí podemos decir que tenemos diagramas representativos que nos dicen cómo funciona un objeto en una situación dada, como en el caso de la Universidad de Oregon de Alexander, del año 73, o operativos que nos sirven como instrumento para la generación de una estrategia proyectual. Recordemos el caso del teleférico del complejo Do-Alemão de Jáuregui del año 2011. Bueno, en este caso, continuando con el caso del edificio Olivetti en Haslemere, podemos realizar un diagrama como el de la figura a la derecha abajo, donde en una serie de círculos relacionados explicamos el objeto en sí mismo en relación a las prácticas. Vemos en la imagen superior una foto del aulario del edificio y la relación del objeto a través del espacio exterior
con el sistema de objetos físicos, la lógica del parcelado, las infraestructuras, las vialidades y el sistema de espacios abiertos que componen el territorio, como vemos en la imagen a la izquierda más abajo, y también con el sistema ambiental. Abajo a la izquierda vamos a ver un plano de emplazamiento del edificio donde vemos la geomorfología del corte del terreno que cae hacia el valle, eh, el, eh, las masas arbóreas, las visuales dominantes, bueno, todo ese tipo de condicionamientos que tienen que ver con el espacio cercano. Bueno, entonces eh, podemos concluir que desde el diagrama representativo analítico nos es posible completar esta primera instancia de análisis crítico de los modelos de la modernidad, como ya hemos visto como primera etapa del trabajo de taller, para volcarlos luego, en la etapa que viene, como un proceso diagramático compositivo ya en ese momento más proyectual del trabajo práctico. Bueno, ya pasando al trabajo práctico número 1, vamos a comenzar con la primera etapa del trabajo, que como ustedes saben tiene una etapa de reflexión crítica sobre modelos de la modernidad y una segunda etapa de verificación en la acción proyectual del taller. Así que en primera medida vamos a describir el análisis tipológico diagramático de dos edificios tomados como ejemplos de la arquitectura de la modernidad, para luego pasar a la ficha del trabajo práctico y la propuesta metodológica del diagrama como herramienta de proyecto, como un medio operativo estratégico. Bueno, comenzando con el diagrama como instrumento representativo, vamos a ver ahora el Carpenter Center, es una obra de Le Corbusier de 1963 en Harvard, Massachusetts. Eh, si nosotros observamos el edificio desde el análisis transversal ya conocido, podemos observar que es una organización central, es un edificio que se organiza desde un espacio central protagónico al que se agregan otros espacios menores. Desde el análisis de las partes, el análisis espacio-funcional, vamos a ver que los accesos suceden desde la rampa pasante como una promenade, como un paseo propuesto, que las circulaciones van desde los vestíbulos junto al núcleo vertical a los espacios principales, que los núcleos de servicio están inmediatos a los vestíbulos en ambos ángulos del núcleo central del edificio, digamos, y que los espacios principales se relacionan con la rampa y los espacios secundarios se relacionan con la rampa pero intermediados por vestíbulos. Eh, Ahora, si vamos al análisis diagramático, podemos ver entonces cómo se vincula el edificio con el sistema de objetos, con el sistema sociopolítico y con el sistema ambiental. Si nosotros hiciéramos un diagrama de globos, como hemos visto en el edificio Olivetti de Stirling, que vimos en la parte anterior de la teórica, podríamos ver entonces que hay un primer núcleo de relaciones entre la rampa, que vincula talleres y salas, y luego con el exterior. Este exterior vincula el objeto con el ambiente y con otros objetos, y salas y talleres vinculan al edificio con las prácticas, esto es, con las actividades que se llevan adelante en el centro. Así también la rampa nos vincula con las circulaciones mediante vestíbulos, y esas circulaciones relacionan a los servicios y al sector de administración con la rampa y con el resto del edificio. Bueno, continuando con los ejemplos, vamos a ver ahora el análisis tipológico diagramático del edificio Frank Nord en Dunkirk, que es una obra de la Catoni Bassat del año 2013. Si lo analizamos desde el punto de vista de la organización, vamos a ver que es un edificio en trama, que se organiza
desde una retícula perimetral circulatoria que relaciona los espacios principales, las circulaciones verticales y los servicios. Desde el análisis espacio-funcional, vamos a ver que el edificio presenta un acceso principal que se propone desde un puente que vincula a nivel +1 el edificio con la playa de uso residencial del otro lado del canal, como un paseo propuesta, como una promenada. Eh, o desde el perímetro inmediato del edificio a nivel 0. Bueno, las circulaciones se organizan en una retícula que articula los espacios principales y los espacios secundarios. El núcleo de servicios está puesto en relación a los espacios circulatorios y el orden espacial nos propone, los espacios principales se vinculan con la propuesta, con la promenade, que accede al interior del edificio como parte de ese perímetro circulatorio. Y los espacios secundarios se relacionan con la retícula, también con la retícula perimetral, pero ya no con este espacio principal, sino a través de intermedios circulatorios o foyer o vestíbulos. Desde el punto de vista diagramático, tenemos que ver entonces cómo el edificio se relaciona con el sistema de objetos. Esto es un distrito industrial en reconversión ecológica para usos de equipamiento cultural, de manera que el edificio, según la propuesta de los arquitectos, se mimetiza con las preexistencias industriales del entorno, entre ellas con el edificio actual amplía, y se relaciona con los espacios abiertos del puerto y mediante el puente, la promenada, la propuesta de recorrido, se relaciona con la playa vecina a través del canal eh, que se llama Malou-les-Blains. Bueno, la relación con el sistema sociopolítico, bueno, ahora es un edificio cultural, de manera que los nuevos usos de exposiciones, paseos, etcétera, por un lado, contienen esta nueva propuesta de reconversión para equipamientos, pero además hacen mención del pasado industrial del sitio y de las infraestructuras. Bueno, y en tercer lugar, la relación con el sistema ambiental. El edificio propone un ingreso desde este puente que vincula la playa con el sector industrial y luego va trepando por el sistema circulatorio vertical hasta llegar a una eh, azotea, a un último plano del edificio cubierto, desde la cual se puede observar todo el contexto con su pasado industrial, todavía con actividades industriales en algunos sectores, y enfrentado a las playas de uso residencial nuevas y hasta, diría que los días sin bruma puede avistarse la costa de Inglaterra del otro lado del canal. Si nosotros hiciéramos un diagrama de globos sobre este edificio, veríamos entonces que tenemos una primera vinculación principal entre este lobby que forma parte de la trama circulatoria del edificio, con las salas de exposición, esos espacios principales propuestos, y entre ellos el edificio existente que se utiliza como una enorme sala de exposiciones de dimensiones monumentales. Y el lobby también nos relaciona con toda la trama circulatoria que envuelve al edificio y estas circulaciones nos relacionan con los servicios. A la vez, el lobby nos vincula con el exterior y el exterior con el sistema de los otros objetos materiales. Este edificio se mimetiza con los edificios industriales preexistentes y por otro lado nos vincula con el sistema medioambiental. Mientras que salas, entre ellas las salas propuestas y el FRAC Nord del edificio existente, nos vinculan con el sistema sociopolítico de las prácticas. Vemos en la foto a la izquierda arriba las personas que pasean por el edificio y la relación de escala entre estas personas y la gran sala Frac Nord que se utiliza como una sala de exposiciones ahora. Bueno, ya para terminar vamos a regresar al concepto de arquitectura como sistema estratégico
Y ahora vamos a referirnos al trabajo práctico, la parte primera de la ficha cuando se refiere al marco conceptual. Vamos a entender entonces el diagrama como estrategia. Vamos a hacer una reflexión sobre el rol de los equipamientos públicos de la ciudad como los puntos fijos de carácter estructurante que desde su función infraestructural dotan de significado a la trama urbana. También vamos a realizar un análisis crítico de proyectos paradigmáticos donde el objeto arquitectónico se vincula con el paisaje urbano de manera significativa desde su relación con el contexto, con los usos y con el paisaje. Y por último, una reflexión sobre el espacio organizado y su función en relación a los objetos, a las prácticas y al ambiente como oportunidad para elaborar una propuesta de estrategia proyectual basada en lo relacional. Y cuando decimos relacional nos referimos a las relaciones entre el objeto y el paisaje urbano. Bueno, y yendo a los objetivos del trabajo práctico, vamos a intentar hacer uso de diagramas operativos como estrategia proyectual. Para esto vamos a reflexionar sobre la relación entre objeto y paisaje urbano desde el sistema de objetos, objetos físicos, los otros objetos físicos en relación al objeto proyectual que estamos desarrollando nosotros, el sistema político-social, las prácticas, los usos, los eventos, y el medio ambiental en ejemplos proyectuales de la modernidad. Ya hemos visto 2 o 3 ejemplos de proyectos de la modernidad donde intentábamos evaluar su diagrama descriptivo y ahora vamos a intentar proponer un diagrama como estrategia proyectual. También vamos a manejar operativamente en la práctica proyectual conceptos de tipo, de serie tipológica, de diagrama y de sistema relacional como medios para el análisis y propuesta arquitectónica. Y en tercer lugar, por último, vamos a proponer un objeto arquitectónico que, a partir de su espacio organizado en relación a sus requerimientos de uso, en función del contexto urbano y su lógica material, verifique una estrategia proyectual basada en su relación, en un modo de relación con el paisaje urbano. Vemos en la figura un trabajo práctico de años anteriores, del año 2019, un centro de estudios oceanográficos en el puerto de Bahía Blanca, hecho por las alumnas Vargas, Las Piuri y Weinsestel, donde por un lado, bueno, tenemos la imagen de la maqueta material, seguimos insistiendo con la necesidad de materializar un acercamiento a la propuesta como una primera verificación de sus posibilidades estructurales. Arriba a la derecha, en imagen pequeña, vemos el contexto urbano del puerto, un pequeño terreno al final de un recorrido y junto a una instalación infraestructural, un depósito que da justamente hacia las mejores orientaciones, de manera que nos da una pared alta al norte. Después, abajo al centro, digamos, tenemos una planta donde hemos hecho un pequeño análisis tipológico, donde tenemos el ingreso, el lobby y las circulaciones sobre la espalda de una tira doblada, todos los espacios de muestras, cafetería, eh, auditorios que dan hacia las mejores vistas, hacia la playa, y todo esto organizado alrededor de un patio de ingreso que nos lleva desde un pequeño camino hacia el ámbito del edificio. Si hiciéramos estos diagramas de globos, veríamos entonces que a partir del lobby como un espacio que nuclea el resto de las funciones protagonistas del programa, tenemos una relación entre el lobby, las salas y un café, y todos estos con el exterior, con una fuerte relación con el exterior, porque el programa contemplaba relacionar este patio de ingreso con la playa y con algunos senderos que comunican con otros espacios de playa o de muelle en los alrededores del sitio. Este exterior asimismo nos relaciona con el
ambiente y con los otros objetos, justamente como estábamos relatando, y café y salas nos relacionan con las prácticas, con los usos y con los eventos. También en este caso, este patio exterior. Y desde el lobby, bueno, nos relacionamos también con las circulaciones y con los servicios. Como se ve, la práctica proyectual permite y verifica un análisis diagramático y el análisis diagramático forma parte de esta ingeniería inversa que hablábamos con anterioridad en relación a las tipologías. La- los análisis diagramáticos nos sirven como un elemento proyectual y nos sirven como un elemento de reflexión en relación al proyecto arquitectónico.